Son las 3 de la madrugada y sigues despierto. La cabeza no para. Repasas la discusión de hoy, la cuenta que no alcanza, el problema que no se resuelve, y sientes esa presión en el pecho, como si el peso del mundo entero descansara sobre ti. Casi todos vivimos así, arrastrados por una corriente de estrés e incertidumbre, sintiendo que apenas mantenemos la cabeza fuera del agua. Pero existe otra forma de vivir. Imagina esto: pase lo que pase a tu alrededor, la presión del trabajo, los conflictos, los golpes que no viste venir, tú permaneces firme, sereno, sin que nada te mueva de tu centro. Eso no es un sueño, es el corazón del estoicismo, una filosofía que, hace 2000 años, enseñó a los hombres más presionados de su tiempo a dominar sus emociones y sus reacciones para vivir con una calma que nada podía romper. Grábate esta frase porque la vas a escuchar varias veces hoy. No controlas la tormenta, controlas al que la enfrenta. Hoy vas a descubrir 10 principios estoicos que pueden transformar la forma en que vives. No son teorías abstractas, son herramientas prácticas que puedes usar desde mañana para construir una fuerza interior que el mundo no pueda derribar. Presta atención al número 7, porque es la base de todos los demás y el que más gente pasa por alto. Empecemos. El primero, ten un propósito firme. Imagina un barco en medio del océano, sin destino. Va a la deriva, empujado por cada ola, por cada cambio de viento, sin rumbo y a merced de todo. Así se siente la vida sin un propósito firme. Vas a donde te lleve la corriente. Cualquier problema te desvía, cualquier opinión ajena te mueve. Epicteto decía que las dificultades revelan el carácter de una persona y que mientras más grande es la dificultad, mayor es la gloria de superarla. Pero para superarla, necesitas saber hacia dónde vas. Un propósito firme es como una brújula. No hace que las tormentas desaparezcan, pero te da una dirección que sostener en medio de ellas. Cuando sabes qué defiendes, quién quieres ser, qué valores guían tu vida, el mundo a tu alrededor se encoge. Los problemas enormes se vuelven pasos pequeños en un camino más grande. Ese propósito no llega por casualidad, nace de la reflexión honesta, de preguntarte, más allá de los deseos pasajeros, ¿qué me importa de verdad? ¿Qué clase de persona quiero ser? Tómate el tiempo de responderlo, escríbelo y deja que sea el ancla que te sostiene cuando todo lo demás se sacude. No controlas la tormenta, controlas al que la enfrenta. Y un propósito firme es lo que mantiene firme al que la enfrenta. El segundo, cuida tu mente. Cuando alguien te ofende, lo natural es sentir el golpe y querer devolverlo. Pero aquí entra una de las lecciones más poderosas del estoicismo, que tus emociones no nacen del hecho, nacen de lo que piensas sobre el hecho. Y eso significa que tú tienes el poder de elegir cómo responder. Cada vez que resistes el impulso de reaccionar de golpe, estás entrenando un músculo. Le estás enseñando a tu mente a permanecer en calma sin importar lo que pase afuera. No es un talento con el que se nace, es un arte que se practica todos los días. Cuidar tu mente también significa poner límites a lo que dejas entrar en ella. Así como no dejarías que entrara basura a tu casa, no dejes que entren pensamientos tóxicos, gente que te drena o ruido que te envenena. Rodéate de lo que te eleva, lee cosas que te hagan pensar. Habla con gente que te haga crecer. Piensa en un panadero que dedica cada día a perfeccionar su oficio. No lo mueve el exceso de crítica ni el exceso de elogio. Solo se concentra en mejorar, sin prestar atención a las opiniones de afuera. Esa dedicación tranquila le da una libertad que pocos alcanzan.
Cuando cuidas tu mente de las influencias externas, puedes por fin concentrarte en lo tuyo. No controlas la tormenta, controlas al que la enfrenta. Y todo empieza por proteger la mente del que la enfrenta. El tercero, aprende a recibir la crítica. Epicteto enseñaba que no podemos controlar las opiniones ni las acciones de los demás, solo cómo reaccionamos ante ellas. Y pocas cosas ponen esto a prueba como la crítica. El primer paso para recibir una crítica es conocerte a fondo. Cuando tienes claro por qué actúas como actúas, cuando sabes que estás viviendo según tus valores, las palabras negativas de otros pierden su filo. Esa claridad interior es un escudo. Si sabes quién eres, no dependes de que otros lo aprueben. Ante una crítica, en lugar de defenderte de inmediato, haz una pausa y pregúntate con honestidad, ¿hay algo de verdad en esto? A veces, incluso una crítica dura esconde algo valioso que puede ayudarte a crecer. No tienes que aceptarla toda, pero estar dispuesto a considerarla es señal de madurez. Y recuerda algo importante, no toda crítica se trata de ti. Muchas veces, la gente critica desde sus propias frustraciones, sus propias inseguridades. Cuando entiendes eso, dejas de tomarlo como algo personal. Tomas lo que te sirve y sueltas el resto. No controlas la tormenta, controlas al que la enfrenta. Y el que se conoce a sí mismo no se derrumba por lo que otros digan de él. El cuarto, transforma la ofensa. Epicteto lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Cuando alguien te ofende, no son sus palabras las que te hieren, es lo que tú haces con esas palabras, por dentro. Esto es liberador, porque mueve el control desde afuera, hacia adentro, desde lo que el otro hizo, hacia lo que tú decides hacer con ello. Transformar la ofensa no es negar lo que sientes, es natural sentir el golpe. Se trata de crear un espacio entre lo que pasa y cómo respondes. Y en ese espacio elegir una respuesta que vaya con quien tú quieres ser, no con el impulso del momento. Una forma práctica es cambiar el ángulo. Cuando te sientas ofendido, en lugar de quedarte en el dolor, pregúntate, ¿hay algo que pueda aprender de esto? No tienes que darle la razón al otro, pero puedes sacar la lección y crecer. Y hay algo aún más poderoso, el perdón. Guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro se enferme. Perdonar no es aprobar lo que hicieron, es soltar el peso para que deje de envenenarte a ti. Es un regalo que te haces a ti mismo. No controlas la tormenta, controlas al que la enfrenta, y transformar la ofensa es negarte a que el veneno de otro se vuelva tuyo. El quinto, enfrenta el miedo y la vergüenza. Epicteto señaló una verdad profunda, que somos nosotros los que le damos significado a las cosas, y así creamos el miedo y la vergüenza dentro de nuestra propia alma. No están en la situación, están en cómo la interpretamos, y eso significa que podemos cambiarlos. El miedo casi siempre nace de lo desconocido o de imaginar lo peor. El estoicismo nos enseña a mirarlo de frente, en lugar de huir. Pregúntate, ¿a qué le temo exactamente? Y descompónlo en partes concretas. Muchas veces, el miedo pierde su fuerza en cuanto lo analizas con calma. Imagina que te aterra hablar en público. Ese miedo nace del temor a ser juzgado, a equivocarte. Pero cuando lo miras de cerca, ves que el público no está ahí para destrozarte, está ahí para escuchar. Y aunque te equivoques, no es el fin del mundo. Todos los que hablan tropiezan alguna vez. Cada vez que enfrentas ese miedo, le quitas un pedazo de poder. La vergüenza es más honda, nos hace sentir indignos, defectuosos.
suele venir de errores del pasado o de la presión de los demás. El estoicismo nos pide enfrentarla con valor y con compasión hacia nosotros mismos, aceptar nuestras imperfecciones, aprender del error, en lugar de dejar que nos defina. Perdónate, aprende y sigue adelante. La vergüenza cargada por años solo te mantiene atrapado. No controlas la tormenta, controlas al que la enfrenta, y el miedo, mirado de frente, casi siempre resulta más pequeño de lo que creías. El sexto, anticipa los obstáculos. Epicteto enseñaba que imaginar las dificultades del camino antes de que lleguen nos prepara para enfrentarlas con calma. Los estoicos tenían un nombre para esto: la premeditación de los males. No se trata de ser pesimista ni de esperar lo peor. Se trata de ser realista, de no dejar que los problemas te agarren desprevenido. Imagina que tienes una reunión importante mañana. En lugar de solo cruzar los dedos, dedica un momento a pensar qué podría salir mal: un problema técnico, una pregunta difícil, tus propios nervios. Y al imaginarlo, ya preparas tu respuesta. Cuando la dificultad llega, no te sorprende. Ya la habías visto venir. Ya sabías qué hacer. Esto también significa ser flexible. La vida casi nunca sale exactamente como la planeaste. Y las expectativas rígidas solo traen frustración. Cuando aceptas de antemano que las cosas pueden torcerse, te adaptas con calma en lugar de derrumbarte. Preparas tu mente, pero también reconoces tus fuerzas, tus recursos, todo lo que tienes para enfrentar lo que venga. No controlas la tormenta, controlas al que la enfrenta. Y el que ya vio venir la tormenta no entra en pánico cuando cae. El séptimo, construye tu fuerza interior. Esta es la que te pedí que esperaras, porque es la base sobre la que se sostienen todas las demás. Epicteto lo resumió en una sola frase: no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante ello, lo que importa. Nuestro verdadero poder no está en cambiar lo que ocurre afuera, está en dominar nuestra respuesta interior. La fuerza interior también se alimenta de la gratitud. Cuando enfocas la mente en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, cambias la escasez por la abundancia. Incluso en los días difíciles, siempre hay algo que agradecer. Y ese hábito, repetido, te vuelve más resistente ante cualquier golpe. No controlas la tormenta, controlas al que la enfrenta. Y la fuerza interior es, precisamente, lo que hace inquebrantable al que la enfrenta. Got it? So parts 1 and 2 stay exactly as they are, already voiced, and I'll add the extra length by expanding from Principle 8 onward across a longer Part 3 and a new Part 4. That way, nothing you've already recorded changes. Here's the plan for the remaining content: roughly 9,000 to 10,000 characters split across 2 parts, which brings the whole script to about 20,000. Part 3, Principles 8 and 9, domina tus acciones, acepta lo que no puedes cambiar, each with a second lived scene and a short practice step. Part 4, Principle 10, vive según tu naturaleza, expanded, then the recap and a longer closing reflection. Here's Part 3, say next for Part 4. El octavo, domina tus acciones. Saber controlar tus emociones no sirve de nada si no controlas también lo que haces con ellas. Dominar tus acciones es el puente entre sentir y actuar. No se trata de reprimir lo que sientes, ni de fingir que no existe. Se trata de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Un momento breve para reflexionar y elegir la mejor forma de actuar, en lugar de reaccionar de golpe. Piensa en el tráfico pesado. Alguien te cierra el paso y tu primer impulso es la rabia, tocar la bocina, gritar. Pero detente un segundo. ¿Gritar va a mejorar algo?
Casi nunca. Al elegir mantener la calma, conservas el control sobre tus emociones y tus actos, y te ahorras un veneno que solo te haría daño a ti. Ahora imagina otra escena. Estás en una discusión con alguien que te importa. Las palabras suben de tono y sientes esa frase filosa formándose en tu boca, esa que sabes que va a herir, esa que ganaría la discusión, pero rompería algo entre ustedes. Ese instante, justo antes de soltarla, es donde vive todo tu poder. El que domina sus actos, en ese segundo, respira y elige no lanzarla, no porque no tenga con qué responder, sino porque entiende que ganar la pelea no vale perder la relación. Dominar tus acciones también es aprender a esperar. En un mundo que quiere todo ya, el estoicismo enseña el valor de la paciencia, de renunciar a la recompensa inmediata por algo más grande a largo plazo. Piensa en cuántas decisiones de las que te arrepientes nacieron de la prisa, de querer sentirte bien en el momento, sin pensar en el después. La disciplina no es castigarte, es quererte lo suficiente como para no cambiar lo que más deseas por lo que deseas ahora mismo. Y aquí tienes cómo empezar a practicarlo. La próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, de responder ese mensaje, de decir esa frase, de tomar esa decisión apurada, date una sola regla. Espera, a veces 10 segundos, a veces 10 minutos, a veces hasta el día siguiente. Ese espacio, esa pausa, casi siempre te devuelve la mejor versión de ti mismo, la que el impulso te iba a robar. No controlas la tormenta, controlas al que la enfrenta, y el que domina sus actos no le entrega el timón a cada impulso del momento. El noveno, acepta lo que no puedes cambiar. La aceptación es el primer paso hacia la acción efectiva. Cuando te resistes a la realidad, desperdicias energía y creas un sufrimiento que no hacía falta. Imagina que pierdes tu trabajo. Es natural sentir el golpe, la preocupación por el futuro, pero mientras te quedas atrapado peleando con el hecho de que pasó, no avanzas. En cambio, al aceptar la situación tal como es, liberas la energía para lo que sí puedes hacer ahora. Actualizar tu currículum, buscar contactos, explorar puertas nuevas. La aceptación no es rendirte, es dejar de pelear con lo inevitable para poder actuar sobre lo posible. Piensa en un río que baja por la montaña. Cuando encuentra una roca, no se detiene a pelear con ella durante años. La rodea, sigue su camino, y con el tiempo, esa agua que fluyó, sin forzar, termina moldeando la piedra entera. Así actúa el que acepta. No se rompe contra lo que no puede mover, fluye alrededor y sigue avanzando hacia donde va. Aceptar también significa soltar el perfeccionismo. Muchos vivimos persiguiendo una perfección imposible en el trabajo, en las relaciones, en nosotros mismos. Y esa búsqueda solo trae estrés e insatisfacción. Cuando aceptas que la imperfección es parte de ser humano, por fin puedes valorar tu esfuerzo y tu avance, en lugar de castigarte por no ser perfecto. Y la aceptación se extiende a las personas. Muchas veces esperamos que los demás se comporten como nosotros queremos y nos frustramos cuando no lo hacen. Piensa en cuánta paz has perdido esperando que alguien cambiara, que alguien fuera distinto de lo que es. Aceptar a la gente como es, con sus fuerzas y sus defectos, no significa tolerar el daño. Significa dejar de sufrir por una expectativa que solo vivía en tu cabeza. Cada quien lleva su propio camino, a su propio paso. Y soltar eso es soltar un peso que cargabas sin darte cuenta. Aquí tienes cómo empezar. La próxima vez que algo te frustre, hazte una sola pregunta. ¿Esto está bajo mi control o no? Si lo está, actúa. Ponte a trabajar en ello. Y si no lo está,
Practica soltarlo, tal como soltarías una brasa ardiendo en la mano, no porque no te importe, sino porque aferrarte solo te quema a ti. No controlas la tormenta, controlas al que la enfrenta, y aceptar lo que no puedes cambiar es lo que libera tu fuerza para cambiar lo que sí. Y el 10, vive de acuerdo con tu naturaleza. Los estoicos enseñaban que vivir de acuerdo con la naturaleza es reconocer nuestro lugar en el mundo y actuar en armonía con nuestra naturaleza racional y social. En el fondo, es vivir con autenticidad, es dejar de ser la persona que otros esperan para volverte la que de verdad eres. Empieza por conocerte, por entender quién eres de verdad, cuáles son tus valores, tu propósito. Cuando entiendes tu propia naturaleza, tomas decisiones que van contigo, en lugar de moldearte según lo que otros esperan de ti. Piensa en cuánta gente vive una vida entera que ni siquiera eligió, la carrera que el padre quería, la forma de ser que el grupo aprobaba, los sueños que encajaban con lo que se esperaba de ellos. Y un día, ya mayores, se miran al espejo y no reconocen a la persona que les devuelve la mirada. Vivieron la vida de todos, menos la suya. Vivir según tu naturaleza es la cura para eso. Es el valor de preguntarte, sin miedo, si nadie me estuviera mirando, si nadie tuviera que aprobarlo, ¿cómo viviría? También significa aceptar los ciclos de la vida. Así como cambian las estaciones, tu vida pasa por fases: crecimiento, estabilidad, declive, renovación. Peleamos tanto contra esto, queremos la primavera todo el año y sufrimos cuando llega el invierno. Pero el invierno también tiene su sentido. Es donde la tierra descansa, donde se prepara lo que va a florecer después. Cuando aceptas esos ciclos en tu propia vida, atraviesas los cambios con más calma, entendiendo que ninguna fase, ni buena ni mala, dura para siempre. Vivir según tu naturaleza es cultivar las virtudes que los estoicos ponían por encima de todo. La sabiduría, para ver con claridad. El coraje, para enfrentar la adversidad. La justicia, para actuar con rectitud hacia los demás. Y la templanza, para mantener el equilibrio. Cuando vives desde ahí, tus actos se alinean con tu verdadera naturaleza y encuentras una paz que no depende de nada externo. Y como seres sociales, vivir según nuestra naturaleza también es vivir en armonía con los demás, reconocer que estamos conectados, que ninguna vida buena se construye del todo en soledad, practicar la empatía, la compasión, la cooperación. Cuando ayudas a otros y construyes buenas relaciones, cumples con esa parte social de tu ser y creas un entorno más sano a tu alrededor. Los estoicos no eran ermitaños fríos. Marco Aurelio gobernó un imperio rodeado de gente. La fuerza interior no se trata de aislarte del mundo, se trata de estar en él sin que te arrastre. Hay algo más en este principio y es aprender a vivir con sencillez. En un mundo lleno de ruido, de cosas que comprar, de logros que perseguir, es fácil perder de vista lo que de verdad importa. El estoicismo nos invita a quitar el exceso, a enfocarnos en lo esencial, en las relaciones que valen, en el crecimiento que buscamos, en la paz que tanto cuesta encontrar. Muchas veces, la vida buena no se trata de agregar más, sino de quitar lo que sobra hasta que solo queda lo que de verdad te importa. Aquí tienes cómo empezar. Tómate una noche, sin teléfono, sin distracciones, y hazte 3 preguntas. ¿Qué valoro de verdad? ¿Estoy viviendo de acuerdo con eso o de acuerdo con lo que otros esperan? ¿Y qué cosa pequeña podría cambiar mañana para acercarme más a mi verdadera naturaleza? Escríbelo y deja que esas respuestas empiecen a guiar tus decisiones en lugar del ruido de afuera. No controlas la tormenta,
controlas al que la enfrenta, y el que vive fiel a su propia naturaleza tiene un centro que ninguna tormenta puede tocar. Recojamos los 10 principios para que los lleves grabados. Ten un propósito firme, cuida tu mente, aprende a recibir la crítica, transforma la ofensa, enfrenta el miedo y la vergüenza, anticipa los obstáculos, construye tu fuerza interior, domina tus acciones, acepta lo que no puedes cambiar y vive de acuerdo con tu naturaleza. 10 principios. Pero fíjate en algo que los une a todos. Ninguno intenta cambiar el mundo de afuera. Todos trabajan sobre lo único que de verdad está en tus manos. Tú mismo, tu mente, tus reacciones, tu carácter. Esa fue siempre la clave que los estoicos entendieron y que la mayoría de la gente pasa la vida entera sin ver. Piénsalo. Pasamos años intentando controlar lo incontrolable. Queremos que la gente actúe como nosotros queremos, que las circunstancias salgan a nuestro favor, que el mundo, de algún modo, se acomode a nuestros deseos. Y cada vez que no lo hace, sufrimos. Peleamos contra la corriente y nos agotamos sin avanzar. Pero el estoicismo te ofrece otra salida. Te dice: suelta lo que no puedes controlar y vuelca toda esa energía, la que gastabas peleando con el mundo, hacia el único lugar donde de verdad puede cambiar algo, hacia adentro, hacia ti. Porque el mundo va a seguir siendo impredecible, va a traer tormentas que no pediste, gente difícil, pérdidas, golpes que no viste venir. Nada de eso lo controlas y nunca lo controlaste. Pero ¿quién eres tú en medio de todo eso? ¿Con qué firmeza te paras? ¿Con qué calma respondes? ¿Con qué carácter enfrentas lo que llega? Eso siempre, siempre fue tuyo y nadie, nunca, te lo puede quitar. El verdadero poder nunca estuvo en dominar el mundo. Estuvo en dominar tu propia mente, tus propios actos. Y el día que lo haces, descubres algo que casi nadie descubre, que la paz que buscabas afuera, esperando a que las cosas se calmaran, estuvo todo el tiempo adentro, esperando en silencio a que tú te calmaras primero. Así que empieza hoy, no con los 10 principios a la vez. Eso abruma y lo abandonarías en una semana. Elige uno, el que más te haya movido mientras escuchabas, y vívelo durante los próximos 7 días. Un solo principio, practicado de verdad, cambia más que 10 que solo escuchaste y olvidaste. No controlas la tormenta, controlas al que la enfrenta. Y cuando ese que la enfrenta eres tú, en calma, firme, dueño de ti mismo, descubres que ninguna tormenta vuelve a ser lo que era. No porque el mundo haya cambiado, sino porque, por fin, cambiaste tú. Gracias por acompañarme hasta el final. Si estas palabras te movieron algo por dentro, quédate. Porque aquí, en el Estoico Silencioso, seguimos buscando juntos la sabiduría para vivir con más calma, más sentido y más fuerza. Hasta el próximo encuentro.